Yo creo que el aspecto ético, por supuesto, es importantísimo y estamos sumamente retrasados en el concepto, por así decirlo. Después quisiera oír la opinión de Paulina, pero creo que está muy retrasado todo. Y está retrasado todo y conlleva a, por ejemplo, a que no está legislado en México prácticamente nada al respecto, por lo menos en mi área. Tenemos todo lo de las madres sustitutas, que equivale un poquito a esto, finalmente. Decías, bueno, el problema ético de un trasplante de ovario que sí se ha hecho, pues no queda ninguna duda de que biológicamente el hijo de ese que se produce de ese óvulo, de ese ovario, pues es un hijo biológico de la mitad del marido y de la mitad de quien donó el óvulo. Y si esa paciente eventualmente, precisamente gracias a la falta de leyes, reclama después por ADN que es su hijo, no hay poder humano que se lo quite, lo va a recuperar, aunque haya firmado lo que haya firmado. Entonces es un problema muy serio. Creo que las leyes están completamente retrasadas en eso y en muchas otras cosas. Pues ya vemos que el problema que hay ahorita con la marihuana no pueden siquiera ponerse de acuerdo con eso, porque pues, desgraciadamente en este país todo obedece a fines políticos más que al interés de la comunidad como tal, lo que existía en Inglaterra del Commonwealth. Aquí el Commonwealth no cuenta mucho, cuenta más bien el common político, ¿no? Pero bueno, y desde el punto de vista, digamos, en ginecología, pues sí, el problema es muy serio y se han dado casos donde en madres sustitutas, después finalmente la madre sustituta huye o se va a atender a otro lado y como biológicamente es su hijo, pues no hay poder humano que se lo pueda quitar. Bueno, felicidades, Rubén. Uno esperaría que ya con el tiempo que tiene de llevarse a cabo estos procedimientos y sobre todo el haberse hecho discusiones muy importantes sobre muerte cerebral, cuándo se puede o no hacer una donación, siga habiendo todavía conflictos y no se hayan podido dilucidar de manera pues muy concreta. Yo pienso que ya todo está totalmente definido en cuanto a el momento en el que puede o no tomarse un órgano y quién puede o no hacer una donación. Sin embargo, sigue habiendo evidentemente este tipo de conflictos y pues relacionados, como lo comentaba el doctor Argüero, en muchas ocasiones por intereses económicos, que no se puede desechar como condición en algunas de estas donaciones. Recientemente se ha incluso publicitado el trasplante de familias, trasplante cruzado, es decir, dos familias que requieren en alguno de sus individuos un trasplante y que están dispuestos a hacer una donación a alguno de esos familiares, pero que no coincide con el sujeto al que le van a hacer el trasplante. Hay posibilidad de que esa familia haga una donación a otro sujeto de otra familia con el que sí haya compatibilidad, y de esa otra familia hay alguien que está dispuesto a donar para el sujeto de la otra familia. Es decir, es una cosa cruzada. Tiene evidentemente muchas implicaciones de conflicto ético. Tu conclusión es que continúan los conflictos éticos después de 60 años o un poco más, pero los mismos conflictos. Yo considero que aparte de nuevos conflictos que antes no vivíamos, por ejemplo, la retransplantación de órganos en un mismo sujeto que en renal puede estar esperando hasta el tercer o cuarto trasplante renal, y ya para una calidad de vida hay una limitación muy corta de expectativas cuando puede ser ese órgano donado a un joven que va a recibir su primer trasplante. El aspecto más inético, si existe la palabra, es que en muchas instituciones de salud trasplantan a los pacientes, a los sujetos, y no les otorgan la medicación inmunosupresora. Entonces eso es algo increíble que sucede en la actualidad en nuestro país, sigue sucediendo. Y bueno, Onofre Muñoz lo vivió muchas veces en el Seguro Social, como los pacientes se tenían que reafiliar al Seguro Social para que los pudieran trasplantar en otra institución que tampoco voy a decir su nombre.
Y entonces estas cuestiones son conflictos éticos nuevos por el volumen de trasplantes renales. Me refiero expresamente a trasplantes renales. En nuestro país, la Ley General de Salud que más reformas ha tenido es justamente el reglamento de trasplantes de órgano, porque siempre se ha procurado facilitar la trasplantación para tener mayor número de trasplantes, pero se ha llegado a un número muy bueno de 2.500 trasplantes anuales renales en promedio en nuestro país en los últimos 10 o 12 años, pero de ahí no se ha podido superar una cifra como sería de esperarse al doble o al triple, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Un tema y una reflexión. Sin duda, el uso de tejidos fetales para trasplantes tiene una enorme potencialidad y todavía una dificultad de regulación muy clara, porque los intereses alrededor de buscar este tipo de tejidos depende del problema que quieren resolver, ¿no? Entonces puede haber intereses familiares, y no hay una regulación clara al respecto, pero sin embargo, pues en lugar de órganos completos, esto puede ayudar en el futuro a resolver muchos de los problemas que estamos teniendo, no solo de insuficiencia de un órgano, sino de alteraciones innatas del metabolismo, trastornos genéticos, en fin, ¿no? Congénitos. Y una preocupación de reflexiones. Cuando un problema termina en una prohibición como solución, no es solución. Siempre habrá manera de superar esa prohibición. Entonces, cuando un dilema ético como los que nos presentas termina que se prohíbe esto y se prohíbe el otro y se prohíbe el otro, pues no estamos resolviendo nada, estamos simplemente diciendo no lo hagan o busquen la manera de hacerlo sin que violen la normatividad, ¿no? Entonces, hace falta una política más propositiva. Es bueno, ¿realmente podemos evitar o prohibir la comercialización de órganos cuando hay un mercado potencial para que ocurra? No sé, no estoy seguro. ¿Debería regularse entonces en forma positiva? Siempre hay quien quiere vender y quien quiere comprar, ¿no? Y entonces prohíbes, pero no puedes evitar que ocurra. Entonces, mi preocupación es de reflexión. Cuando la solución al dilema ético es la prohibición. Cuando lo haces para cualquier otra cosa no funciona. No funciona. Es mejor cómo sí puede operarse y bajo qué condiciones puede funcionar esta premisa que llevó a la prohibición. Es un poco o mucho para abrir un debate de reflexión sobre si el prohibicionismo es la política que resuelve, o la estrategia que resuelve los dilemas éticos en trasplantes, o tenemos que buscar para cada dilema una propuesta de solución que tome en cuenta el entorno en que se mueve este problema. La escasez de órganos en México es real. Yo pienso que en muchos hospitales no tienen, sobre todo públicos y privados, el deseo de mantener a alguien vivo en una terapia intensiva porque el costo es muy alto y no está legislado quién lo paga. Lo paga el seguro del donador, lo paga el seguro del receptor, no lo paga nadie. Entonces yo no puedo ofrecer de un paciente que tengo en mi hospital porque no sé quién va a pagar los costos de 24 horas de terapia intensiva y manteniéndolo vivo, ¿no? Y luego achacamos todo el problema a las instituciones gubernamentales. Yo creo que la sociedad civil ya tiene que participar muchísimo en todo el proceso de los trasplantes, de cómo facilitarlos, de cómo apoyar a la gente que va a requerirlo, porque el gobierno solo no lo va a hacer. Alejandro tocaba ahorita un punto crítico. Si alguien se trasplantó, si la institución tiene la obligación de darle el medicamento inmunosupresor de por vida, pues está muy difícil hacerlo. Nosotros en la Fundación Mexicana para la Salud Hepática, desde que arrancó la fundación hace 16 años, hemos apoyado a niños que son trasplantados en el Hospital Infantil de México y que no tienen los recursos para el tratamiento inmunosupresor. Pero es en donde más se carga los recursos, que son pocos de la fundación, a tal grado de que si en un tiempo se donaban
de manera gratuita y se iba el recurso al hospital infantil. Ahora se tiene ahora lo hemos hecho de distribuir nosotros en la fundación el medicamento con cuotas que van desde nada hasta una determinada cantidad, siempre muy por debajo del 50% de lo que cuesta el medicamento en el mercado, pero la sociedad civil tiene que involucrarse en el asunto de trasplante y de los tratamientos inmunosupresores. ¿No estamos ya en condiciones de plantearnos cuándo existe vida biológica y no existe vida humana? Estoy pensando en muerte de corteza cerebral. El que exista automatismo respiratorio y cardíaco, y posiblemente esta es la respuesta a la preocupación de Paulina. Si hay automatismo y hay una señal, el corazón late más rápido. Pero ¿hay conciencia? ¿Podemos hablar de persona humana, de ser humano, con muerte cortical? Y esto es algo que pienso que se debe discutir a la luz de lo que sabemos hoy, que es mucho más de lo que sabíamos hace 5, 10 y 30 años, para plantearnos algo que puede ser muy importante en términos de cuándo obtener órganos y buscar su buena utilización. Otro aspecto, tocas el aspecto de los anencéfalos, que ha sido un escándalo. Venta de anencéfalos en California fue un escándalo horrible hace unos 4 o 5 años. Y que dices, bueno, pongamos una fábrica de anencéfalos. ¿Qué significa para las familias? Pero se me estaba ocurriendo algo que a lo mejor puede ser peor. Modelo Orwell. ¿Qué sucede con los óvulos fecundados que se guardan para procesos de fecundación artificial? Y que tenemos un banco muy bonito, y a los 5 años hay un conflicto espantoso, porque los que pensamos en persona humana en potencia, decimos, bueno, ¿qué se hace con estos óvulos? Les ponen música para que estén contentos y los tiran al lavabo. Eso no resuelve el problema. ¿Estos órganos no podían ser un repositorio maravilloso de células madre, estos óvulos? Sí, aquí sí habría que buscar una reglamentación adecuada y una legislación adecuada. Yo no creo en realidad que un óvulo, aunque esté recién fecundado, sea ya una persona humana, y menos si no lo tienes en condiciones adecuadas, lo tienes en un refrigerador, en un laboratorio. Son condiciones totalmente artificiales, y son óvulos condenados a nunca desarrollarse en términos de nada. Entonces, ¿hasta cuándo se puede, habría que pensarlo y pedir reglamentaciones, hasta cuándo se puede desarrollar un embrión en esas condiciones y hacerlo repositorio de células madre? Y algo terriblemente escandaloso que voy a decir, ¿por qué no buscar que sean anencéfalos y tener órganos de todo tipo de un feto más grande?